tiene que haber una congruencia entre lo que enseñamos de la palabra y lo que ellos ven en nuestras vidas. Y como dice Deuteronomio, nosotros tenemos que, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, enseñarles a ellos a discernir el mundo, a interpretarlo correctamente. Bienvenida a un episodio más de Crianza Reverente, tú y tus hijos delante de Dios, con Susie Bixby. Hace algunas semanas tuve la oportunidad de sentarme con Fausto y Laura González de Chávez. Estuvimos sentados en un lugar público y, como ya te habrás dado cuenta en la introducción, el audio no quedó de la mejor calidad. Pero como quiera no quise dejar de compartirte esta conversación porque creo que trata un tema muy importante y relevante para los padres de hoy. Espero que la puedas disfrutar. Hoy estamos contentos porque tenemos aquí con nosotros a Fausto y Laura y voy a permitir que se presenten. Creo que muchos de ustedes los conocen, pero quisiera que se presentaran. Bienvenidos a Crianza Reverente, gracias por estar aquí. ¿Qué ministerio tienen? ¿En qué ministerio participan? Bueno, Laura y yo, un gusto estar aquí con ustedes. Y Laura y yo, el Señor nos ha concedido un ministerio radial llamado Un Hogar sobre las Rocas, redimiendo el diseño de Dios para la familia, que se transmite por Radio Eternidad semanalmente, que trata con temas relativos al matrimonio, la crianza de hijos y la familia en general. Y yo soy Laura, esposa de Fausto, y Dios me ha concedido la gracia de dirigir el Ministerio Viva Nuestros Corazones, que ha sido de bendición para mí primero, y yo sé que para muchas. Así que estamos felices de estar aquí contigo, Susi. Gracias, Laura. Sí, yo creo que para muchas de las mamás, especialmente, no solo mamás nos escuchan, pero principalmente mamás. Para muchas mamás, el Ministerio de Aviva Nuestros Corazones ha sido de bendición. Y si no conoces el Ministerio de Aviva Nuestros Corazones, te animo a que busques en la página web, en las plataformas de podcast. Puedes encontrar el programa diario de audios que nos ayudan como mujeres cristianas en general en nuestra vida cristiana. Hoy queremos hablar del tema de la feminidad y masculinidad, pero pensándolo en el contexto de la crianza, porque a este programa nos llegan muchas preguntas y una de las preguntas o uno de los temas sobre los cuales los papás de hoy en día están dudando es cómo yo ayudo a mis hijos con todo el contexto que tenemos ahora de que transgénero, homosexualidad, cómo podemos ayudar y primero, ¿qué tan importante es que como padres creyentes enseñemos a nuestros hijos, incluso desde muy pequeños, a valorar y a entender esa masculinidad y feminidad que Dios les ha dado? Yo creo, Susi, que es muy importante porque el rol del hombre y de la mujer están ligados al corazón de Dios a nivel de su diseño, a nivel de la creación. No es algo opcional, no es algo secundario, es algo primario. Dice la palabra que el Señor nos creó, varón y hembra nos creó. Y estamos en un mundo donde el maligno nos quiere, haciendo su trabajo, nos quiere engañar, quiere confundirnos y estamos dejándonos confundir. De manera que yo creo que los padres tenemos un rol vital en desde muy temprano, desde los primeros días, ir inculcando en nuestros niños la importancia de que cada uno fue creado por Dios, varón y mujer. No hay que esperar a que ya tengan 10 y 12 años, eso hay que empezar de temprano. Y yo creo que la manera más efectiva en que vamos a poder pasar esta enseñanza a la próxima generación es viviéndola nosotros y modelándola. Porque lamentablemente muchos hombres y mujeres cristianos se han dejado seducir por esta confusión y entonces no son muy diligentes en hacer estas diferenciaciones porque creen que van a ser controversiales, van a crear problemas y no podemos tenerle miedo a estas cosas. Tenemos que de manera amorosa, porque el Señor nos dice que lo hagamos todo en amor, tenemos que ser muy enfáticos en que Dios nos hizo hombre y mujer desde que nacemos, desde que somos creados en el vientre de nuestra madre.
Yo pienso, Susi, que en todas las épocas, en todas las culturas, hay ideologías prevalentes en la cultura que tenemos que enfrentar. Entonces, en estos momentos, esa es una ideología y va al corazón del génesis, del inicio, del origen de todo. O sea, que es una ideología muy mortífera y muy peligrosa. Entonces, como decía Fausto, tenemos que estar atentos como padres, no solamente a esa ideología, a todo lo que hay en la cultura y servir como esos porteros en los juegos de soccer, los padres, donde están al acecho de qué es lo que va a venir a la mente de mis hijos y que los va a afectar y que no lo va a permitir vivir de una manera que agrade a Dios. Por supuesto, ellos no son creyentes y nosotros tenemos que contribuir a formar sus mentes desde que son pequeños. Y en este caso de la ideología, pues como decía Fausto, es importantísimo abordar ese tema de las maneras que con la palabra y con el ejemplo. Y entonces lo que yo estoy escuchando de ustedes, a mí me dice que se requiere valentía, se requiere conocer la palabra, pero luego tener la valentía de decir, la cultura está mal. ¿Por qué está mal? No porque no opina como yo, sino porque la Biblia, la palabra de Dios nos enseña de otra forma. Entonces, como tú dices, ese portero, ¿verdad? Como guardiana. Yo creo que las mamás tenemos que vernos como guardianas, en cierto sentido, de nuestros hogares. ¿Y cómo es entonces que vamos a hacer eso? Yo creo que tenemos que conocer la palabra, ¿no? No sé si ustedes pueden compartirnos algunos principios bíblicos claves para este tema en particular, que los padres debemos estar aferrados a estos principios bíblicos. Yo creo, Susi, que el problema principal yace en que muchos padres y madres no conocen la palabra como debieran conocerla. Llamándose cristianos, van a la iglesia, participan de las actividades de la iglesia, pero no conocen la palabra de manera que puedan desde muy temprano en la vida de sus hijos pasar ese legado, esa información, ese conocimiento a los niños, no solo en la práctica, sino trayéndolos a la palabra. Mira lo que dice Dios. La cultura no está equivocada porque, como tú dices, va en contra de mis opiniones. La cultura está equivocada porque va en contra de lo que Dios ha establecido, que está claramente definido en la palabra de Dios, en su revelación. De manera que yo tengo que desde muy temprano, en los primeros años de vida, cuando el niño todavía no lee, no entiende de esa manera, pues nos toca ejemplificarlo con nuestra conducta, el comportamiento, papá siendo hombre, mamá siendo mujer, cómo nos tratamos el uno al otro frente a ellos, cómo el papá va a ser atento, va a ser cortés, va a ser protector, proveedor, y cómo la mamá va a sujetarse, va a ser respetuosa. El niño va a estar viendo esta dinámica y eso va a modelar su mente. Pero en cuanto ya podamos llevarlo a los textos, a la palabra, vamos a enseñarle cómo Dios creó el mundo y cómo creó el primer hombre y de él la primera mujer y cómo vemos el primer matrimonio, porque es que el mundo le va a enseñar que es diferente. Yo necesito impregnar en la mente de mis hijos cómo Dios dice que son las cosas, para que cuando ellos salgan y sean expuestos a las mentiras que están allá afuera, ellos tengan ya una plantilla, ellos tengan un modelo, un manual, una idea impregnada en su mente que ahora haga filtrar toda esa información por lo que ya ellos conocen. Y muchos padres fallamos en eso. Dejamos que la iglesia sea la que le enseñe en la escuela dominical algo, unas historias de niños, historias bíblicas de niños, que están muy bien. Pero eso no va a ir al corazón de quienes ellos van a ser como hombres y mujeres. Dios los salvará. Es Dios el que tiene el poder de salvar sus almas, pero yo tengo la responsabilidad de, por los años que Dios los ponga en mi cuidado, cultivar sus mentes, sus corazones con lo que ya nosotros hemos aprendido. Sí. Y yo creo, añadiendo un poquito a eso y completamente de acuerdo, los niños van a aprender. De eso no hay duda. Ellos van a aprender. Porque ellos son esponjas. Entonces, muchas veces nosotros podemos traer los textos, que si Dios creó varón y mujer, que tenemos un diseño, tenemos un rol, y hacérselo ver hermoso a ellos.
Pero si nosotros con nuestro ejemplo no lo vivimos, ellos aprenden mucho más por el ejemplo que aún por nuestras palabras. Entonces tiene que haber una congruencia entre lo que enseñamos de la palabra y lo que ellos ven en nuestras vidas. Y como dice Deuteronomio, nosotros tenemos que, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, enseñarles a ellos a discernir el mundo, a interpretarlo correctamente, porque ellos lo van a interpretar de la manera como ellos entiendan y como en la cultura les enseña, en la escuela, los amiguitos, aún las caricaturas en televisión que ven, les muestran cosas que no son correctas. Sí, muchas Entonces tenemos influencias. primero también que andar viendo qué es lo que están viendo, qué es lo que está entrando a sus mentes, de cómo se están informando, qué cosas ellos están, y estar continuamente apercibido de su corazón, de cómo están pensando, oírlos hablar, y preguntarles, ¿qué tú piensas de esto? ¿Qué te parece esto en esta caricatura? ¿Qué viste ahí? Y entonces reinterpretárselo correctamente. Pero ese es un trabajo 24/7. Como dice Deuteronomio 6, es continuo. Y ahí también fallamos porque estamos muy entretenidos como padres. Y qué cosa tan terrible, Susi, si en el mejor de los casos yo estoy siendo fiel enseñándole a mis hijos la palabra y lo que Dios dice, pero si no la estoy viviendo, porque ahora creo una dicotomía, creo una hipocresía, porque papi me enseña esto y mami me enseña esto, pero mira cómo mami le habla a papi, mira cómo papi hace esto. Es decir, que creemos que aún enseñando estamos cumpliendo lo que nos toca, pero qué cuidadoso tenemos que ser de hacer la obra completa. Sí. Enseñando, pero también modelando. Otra cosa, Susi, que pienso es cómo los padres debemos cultivar nuestros matrimonios para hacérselo hermoso a nuestros hijos, para que ellos vean, wow, yo me quiero casar, yo quiero ser papá, yo quiero ser mamá. Muchas veces lo que ven son dos personas discutiendo, que tú dices, yo no quiero esto. Infelices, como que esto es una obligación y yo aquí estoy descontenta. Y eso lo hacemos de manera tan sutiles. Entonces que ellos puedan ver, no, nosotros nos amamos y esto es hermoso. Es difícil y hay pecado, pero es hermoso. Y hablarles de Jesucristo y de cómo necesita. O sea, es mucha intencionalidad. Yo creo que la palabra, como siempre nosotros decimos en el programa, es intencionalidad. Intencionalidad. No creer que ellos van a aprenderlo por default. No. Sí. Hemos dicho muchas veces aquí en Crianza Reverente que la crianza es un reto de fe. O sea, realmente es algo que tenemos que vivir por fe, igual que la vida cristiana. Entonces yo creo que aquí un punto principal con esto de la ideología de géneros, de todo, es que tenemos que confiar nosotros que el diseño de Dios es perfecto. Amén. Que la palabra de Dios es confiable, que la palabra es suficiente. Entonces, si nosotros tenemos esa confianza aquí, esa confianza se va a transmitir a nuestros hijos. Así es. Entonces yo creo que eso es como un punto clave, que mis hijos sepan que aunque yo no comprenda, yo creo que la palabra tiene la respuesta. Y creo que muchas veces los padres en estos aspectos de sexualidad y género y masculinidad, feminidad, sentimos inseguridad. Así ¿no? es. Sentimos inseguridad. El niño llega de la escuela hablando de su compañerito que dice que es niña. Y no sabemos qué hacer, no sabemos qué decir. Entonces, en lugar de confiadamente llevar a nuestros hijos, quizás de manera muy sencilla, a la palabra, Claro. no sabemos qué decir. Ajá. O buscamos explicaciones psicológicas en lugar de ir a la suficiencia de las escrituras. Y entonces eso no nos ayuda tampoco. Yo creo que muchos padres y madres, Susi, como no están anclados en la palabra verdaderamente, pues cuando llegan estos vientos no saben a qué aferrarse, no saben qué decir, porque es que no tienen convicciones, no han desarrollado convicciones bíblicas que cuando sus hijos vengan y se vean en estas situaciones, ellos den respuesta sólida, convincente, contundente. Y los hijos que tienen unos radares y unos sensores sumamente agudos se dan cuenta de si papá y mamá verdaderamente creen estas cosas o si ellos mismos titubean y no saben qué decirme.
Y lamentablemente, en la medida que los niños van creciendo, empiezan a poner más atención al que me habla de afuera que al que me habla de adentro. Entonces, yo creo que el trabajo tiene que empezar en los padres. Los padres tienen que equiparse bien, como el soldado que va a la batalla. El soldado que va a la batalla sin equiparse y prepararse, sabe que va a morir en la primera ronda. Sí. En el primer tiroteo va a caer. Sí. Los padres, yo creo que somos tiroteados y caemos porque no estamos equipados. Y al final, tristemente, eso revela que muchos de nosotros, padres cristianos, no estamos en la fe como deberíamos, no hemos creído a Dios. Sí. Decimos creer en Dios, pero no le creemos. Y entonces, Diariamente. y se muestra entonces a la hora de venir estos retos a nosotros. Sí, entonces de manera práctica, un padre, una madre que dice, es que yo quiero eso, ¿qué tendría que hacer? Yo creo que, como decía Laura al inicio, somos protectores, somos guardas de las mentes y corazones de nuestros hijos. Almas que el Señor nos concede por 20, 25 años, no más de ahí, por favor. Entonces, que hay que devolverles a Él en su momento. En su momento hay que devolvérselo y Dios me va a decir, ¿qué hiciste con esa alma en el tiempo que yo te la encomendé? Yo creo que una de las formas en que guardamos las mentes y los corazones de nuestros niños hasta que ya lleguen a una etapa, a una edad donde ya son más adultos, es protegerlos de lo que les rodea, de las mentiras que les rodean. ¿Cómo se va a ver eso para ti que nos escuchas? No sé necesariamente, pero quizás haciendo escuela en el hogar. No permitiendo que asista a tal o más cual cosa. Hay gente que te dice, no, pero es que yo no puedo mantener a mis hijos en una burbuja. ¿Tú sabes qué? Sí, mantenerlo en una burbuja, porque lo que está fuera de la burbuja es letal para sus mentes y corazones. De manera que cuando tengan que salir de la burbuja, porque no le queda otro remedio, porque hay que vivir en este mundo, Sí. Dios, el Señor le pide al Padre, protégelos, Sí. pero no los saques. Ellos están en este mundo, que ellos puedan ya tener una mente desarrollada, unos conceptos, unas ideas que nosotros como sus guardas y sus protectores hemos pasado a ellos. Y entonces, ya cuando ellos salgan de esa burbuja, ahora todo lo que venga en su dirección, ellos lo pasan por ese filtro y dicen, pero esto no es lo que dice Dios, esto no es lo que mis padres me enseñaron. Sí. Y ahora su mente pensante va a empezar a analizar todas estas cosas. Ellos quizás no sean salvos aún, estamos orando por su salvación, pero ellos tienen una mente desarrollada en la palabra, que es lo que la palabra nos pide a nosotros como padres. Y creo que vale la pena destacar que la burbuja en la que los tenemos no es que no se filtra nada, Es enseñarlos a discernir. Es que mientras, porque va a observar, Mira, va a observar Susi, cosas. se me ocurre el ejemplo cuando tú siembras un arbolito. Tú siembras un arbolito y tú le pones una estaquita al lado y la amarras, porque tú sabes que van a venir vientos, van a venir lluvias y tú no quieres que el arbolito se caiga porque es débil, no tiene muchas raíces aún. Entonces nuestros hijos son como esos arbolitos, tenemos que estar al lado de ellos, enseñándoles a pensar correctamente, enseñándoles a interpretar lo que están viendo, y ya cuando sean más grandes tienen este fundamento. Dios tiene que salvar, Sí. pero al menos les hemos enseñado la verdadera verdad, Sí, ¿verdad? sí, sí. La moneda correcta, para que entonces ahora Dios venga y haga la parte que le corresponde. Sí, yo creo que como tú dices, Laura, nosotros somos los que regamos y alimentamos ese arbolito, estamos ahí al lado suyo, ellos están como amarrados a nosotros por un tiempo, pero siempre ayudándoles a filtrar. Y yo creo que para muchas mamás el reto es diariamente, vamos en el camino y mi hijo ve una mujer en una foto grande que ella, la forma en que ella aparece en esa foto hace que ella sea un objeto. Entonces ahí es una oportunidad para explicar que las mujeres no son objetos, son creados a la imagen de Dios. Entonces llegan de la escuela, si tienen que ir a la escuela, porque no todos tenemos la opción de educar
educación en casa, les hablamos con ellos, les ayudamos a filtrar y discernir. Y esa burbuja va creciendo y vamos dejando entrar ciertas cosas, pero siempre, como tú dices, intencionalidad. Algo que me gustaría decir, Susi, es que muchos padres, yo he visto, que creen que si los hijos están bien o no están haciendo las preguntas, ellos asumen que su mente está guardada, que no hay problemas, y no se dan cuenta que ellos están viendo cosas, están escuchando cosas, y que por su edad pues no van a traer necesariamente a la mesa, no la van a hacer ellos los que van a tener la iniciativa de traer estos planteamientos. Algunos sí los hacen, pero otros no. Y mi mensaje es, padres y madres, por favor, sean ustedes los, como adultos que son, sean muy intencionales en hacer las preguntas, ven qué están viendo, qué viste hoy, qué hiciste hoy en la escuela, qué aprendiste, este tipo de cosas. Como tú dices, vas en la carretera, ves la valla, el anuncio, ¿qué te parece eso? Él lo vio, él no dijo nada, él no va a decir nada, pero él lo vio. Desde el momento que sus ojos vieron esa imagen, su cerebro va a empezar a analizar y a computar. Entonces tienes que aprovechar esas oportunidades, porque si no el mundo, aún estén en esa burbuja que decíamos, esa burbuja es transparente, se ve hacia afuera. Entonces tú tienes que estar muy al tanto, porque todas esas cosas están encontrando un lugar en su corazón, y si tú no eres el que le da la explicación, se la va a dar otro fuera de la casa. Muy bien, pues muchas gracias, Fausto, Laura, por acompañarnos aquí. Un placer estar aquí contigo. Gracias. Aquí en Crianza Reverente buscamos buscar en la palabra las respuestas que tantas mamás buscamos, ¿verdad? Tantos padres. Amén. Entonces, gracias por esto. Y yo les animo esta semana a que hagan un esfuerzo especial por evaluar junto con tu esposo, mamá, si puedes, qué tanto están haciendo en su hogar para proteger, guardar las mentes y corazones de sus hijos, y qué tanta valentía y confianza tienen en que la palabra tenga las respuestas. Amén. Entonces, gracias por acompañarnos y nos vemos pronto la próxima semana. Has estado escuchando Crianza Reverente. Te esperamos la próxima semana para seguir aprendiendo sobre el cómo adorar a Dios a través de nuestra crianza. Visítanos en crianzareverente.com y síguenos en nuestras redes sociales.